Recientemente la Organización Mundial de la Salud, que de todas las organizaciones que forman parte de la ONU, es una de las que menos prestigio tiene, y eso que acá está compitiendo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNICEF. O sea, hay organizaciones que son, digamos, catastróficas prácticamente al nivel de las Naciones Unidas, pero la pandemia del COVID simplemente pulverizó su credibilidad por su forma de actuar. Bueno, esta organización, la OMS, hace poco ha anunciado algo que es cierto, que es que ha señalado que se ha convertido en una pandemia de alto riesgo en el África por ahora, aunque ya han habido un par de brotes en algunas otras partes del mundo, pequeños por ahora. Políticamente correcta se conoce como la fiebre M, ¿no? Y que todo el mundo conoce como la fiebre del mono. No sé a quién se le ocurrió que decir la fiebre del mono era racista, no sé a quién, porque nadie es un mono. Pero esta fiebre del mono, la fiebre M, es ciertamente mortal en muchos casos. Es como el COVID, no siempre es mortal, pero el hecho de que la Organización Mundial de la Salud ya esté hablando de la necesidad de tomar prevención, de tomar medidas de alerta, de prepararse por la posibilidad de una pandemia, ha detonado una tremenda guerra temprana sobre la manera como el mundo reaccionó al COVID, y ha vuelto a traer el tema de la legitimidad o no de el aislamiento, que fue, digamos, terrible durante la época del COVID, y un debate todavía más alto, que es el tema de las vacunas, ¿no? Y sobre el tema de las vacunas, yo no soy un experto en vacunas, conozco a uno muy importante, lo he citado en el pasado, pero el tema de las vacunas es un tema que cada vez se ha vuelto más controvertido. Y un amigo me escribía, Alejandro, conozco a muchos autores pro vida, muchas grandes autoridades pro vida, que dicen que las vacunas son en realidad una forma de manipulación, parte de la Agenda 2030, del nuevo orden mundial, que todas las vacunas están comprometidas moralmente porque provienen de tejido de bebés no nacidos, etc. Esa lamentablemente es una colina en la que creo que el movimiento pro vida no debería decidir morir, ¿no? Aunque conozco muchos amigos, queridos amigos y amigas pro vida, que sí están dispuestos a morir allí, ¿no? En el caso de algunas vacunas, efectivamente algunas vacunas provienen directamente de tejido de no nacidos, directamente de tejidos no nacidos, pero no todas las vacunas tienen ese origen, ¿no? Y en consecuencia generalizar no es correcto. Y la Santa Sede, en la época de San Juan Pablo II, para quienes tienen algún tipo de reparo sobre la actual Pontificia Academia para la Vida al mando de Monseñor Vincenzo Paglia, el primero en dudar de esa Pontificia Academia y de su credibilidad soy yo, así que no necesitan, pero estoy hablando acá de la Pontificia Academia de la Vida del siervo de Dios Jerome Lejeune, de Helio Esgrecha, ¿no? De grandes, impecables bioeticistas y moralistas, ¿no? Miren, hermanos, las vacunas son en general para combatir algunas enfermedades, son de verdad una bendición de la ciencia moderna, producto de la inteligencia que Dios le ha dado al hombre. Es decir, en última instancia, gracias al desarrollo de la medicina, que es producto de esa mente que el Señor le concedió a los seres humanos, nosotros hemos encontrado que enfermedades terribles como la viruela o la poliomielitis, por ejemplo, han desaparecido gracias a la existencia de las vacunas y gracias al hecho de que las vacunas
se hayan convertido en una política internacional. Entonces, en general, las vacunas como política estatal no han sido malas, han tenido un efecto positivo. ¿Qué es lo que lamentablemente ha contribuido a la decadencia de la credibilidad de las vacunas y a la actual polémica? Dos cosas. Primero, el surgimiento de vacunas de tejido de niños no nacidos, de tejido fetal, y que en consecuencia suponen la muerte de un no nacido para poder producir esas vacunas. El tema es un poco más complejo, ¿no? De cuándo fue el origen, en qué momento, cuál es la relación directa o indirecta entre ese tejido fetal y la vacuna actual. Lo digo para que los bioeticistas, que son mis amigos, algunos de los cuales han explicado esto con absoluta claridad, sepan que entiendo perfectamente esa distinción y he procurado promoverla. Durante el COVID entrevisté a varios bioeticistas que explicaban la razón de esto, ¿no? Entonces, ese origen es uno de los problemas que efectivamente afectan la conciencia de cualquier persona a favor de la vida. Y la otra razón es que los mandatos razonables que tenían los ministerios de salud o los gobiernos para que las vacunas fueran obligatorias y gratuitas, como las que yo recibí de pequeño, por ejemplo, y que, como digo, prácticamente han eliminado la poliomielitis y han eliminado la viruela, y en consecuencia han reducido y prácticamente eliminado las posibilidades de estas muertes masivas que en Europa, por ejemplo, con la llamada peste negra, acabaron con 1/3 de la población. Eso ahora ha incluido mandatos cada vez mayores, es decir, donde cada vez el Estado abusa, ya no usa, sino abusa del poder para, por ejemplo, tratar de obligar a que niñitas que no son sexualmente activas y que no hay por qué asumir que van a ser sexualmente activas, se las vacune muy temprano, ¿no? de niñas, porque es la única forma como esa vacuna supuestamente va a funcionar contra enfermedades de transmisión sexual. Esa es una perversidad. Entonces, uno, el origen de las vacunas, y dos, el abuso del poder del Estado, que en muchos lugares pasa por encima del derecho de los padres, es lo que han creado la controversia en la cual estamos. Y si a eso le sumamos que ese abuso del Estado nos sobrevendió los beneficios de las vacunas del COVID, bien, hermanos, las vacunas del COVID, especialmente aquellas como la Pfizer, por ejemplo, que no dependían directamente de tejido fetal, a diferencia de la Johnson & Johnson, por ejemplo, eran vacunas que han tenido un índice alto de funcionamiento, ¿no? De prevención de la enfermedad, y su eficacia limitada y muy rápida, su desarrollo muy rápido, sí eran un gran beneficio, sí son un gran logro de la ciencia. Pero yo fui uno de los afectados por una de esas esas terceras vacunas llamadas el booster. Yo recibí un booster que me produjo miocarditis y me dejó 2 años sufriendo el corazón. No hace mucho que he terminado de recuperarme de ese problema. Y cuando yo estaba en el hospital en Estados Unidos, sufriendo de lo que creía que era un ataque cardíaco, me dijeron:
mira, lo raro es que esto no debería estar pasando dentro de un rango de edad, ¿no? Esto pasa con personas más jóvenes. Entonces yo decía, con personas más jóvenes. Y efectivamente un número importante de jóvenes, especialmente varones, no sé por qué razón, se vieron afectados por este refuerzo, este booster, un número realmente significativo. Entonces, cuando el gobierno, en el afán de cuidar y promover lo que ellos creían que era la salud, llegan a extremos de utilizar pues la máscara, aislar a la gente con las consecuencias serias que tuvo a muchos niveles ese aislamiento, desde el efecto en los niños, el retraso de la educación, problemas psicológicos de depresión, de ansiedad, que mucha gente sigue arrastrando desde esa época. Entonces, nadie puede decir que el COVID fue una enfermedad que no existía y que no afectó. O sea, cuando vemos el número de personas que se han muerto, el número de personas vinculadas a mí que se han muerto, el que dice que esa enfermedad no existió está mal de la cabeza, o sea, está negando lo imposible. Pero por otro lado, nosotros tenemos que entender de dónde viene, y especialmente las autoridades tienen que entender de dónde viene esta creciente suspicacia. Y esta creciente suspicacia, hermanos, no es anecdótica. La agencia Gallup este año midió cuál es el grado de confiabilidad que tienen los padres de familia respecto de la vacuna para sus hijos. No hablan del COVID, no hablan de una pandemia, no hablan de la fiebre del mono. Acá están hablando de las vacunas normales que les recomiendan a los niñitos, a veces muy pequeños, como las que son contra el polio, contra la viruela, contra la varicela, etc. En este momento, el 49% de los padres en Estados Unidos consideran que es mejor no vacunar a los hijos. 49%, o sea, estamos hablando de casi la mitad. Cuando 20 años atrás, cuando Gallup tomó esta primera encuesta, el número de padres favorables a la vacuna era cercano al 80%, y los que se oponían eran apenas un poquito más del 20%. Y hemos llegado al 49%, o sea, casi la mitad de los padres que se oponen. Entonces, el que diga, no, esa es pura desinformación, etcétera, cuando la gran mayoría de los medios, las grandes instituciones internacionales, las autoridades políticas han estado empujando, hay que vacunar, hay que vacunar, hay que vacunar. ¿De dónde viene la desinformación? Simplemente de malos actores. Y el amigo que me escribe me dice, Alejandro, ¿podías aclarar? Aclaro, hermano, yo me vacuné, no me avergüenzo de haberme vacunado. Sin embargo, consideré un exceso y una arbitrariedad el uso de las máscaras, que después Fauci, la autoridad sanitaria que dijo que hay que usar las máscaras, él dijo, mira, las máscaras en realidad no prevenían mucho la enfermedad, pero ayudaban a que la gente tuviera conciencia. O sea, las máscaras nos las impusieron por razones de propaganda. Y habían niñitos a los que se les imponía la máscara y no sabían por qué llevaban las máscaras. Los bebitos de 2 años se ponían a llorar, se sacaban las máscaras en el avión por desespero, por bebitos, y los botaban del avión. Entonces, acá tenemos que entender que la fiebre del mono y la posibilidad de una pandemia es real, que la gente se puede morir es real, que tenemos que tomar precauciones es real, que las vacunas funcionan en la gran mayoría de los casos. No solamente funcionan en los casos que he explicado, como la viruela y la polio, han cambiado la historia de la humanidad para mejor en términos de salud. Y hay hermanos del movimiento Pro Vida que dicen, las vacunas son malas, las vacunas tienen este origen. Estos hermanos, como se los comenté personalmente a alguno de ellos cuando yo dije, mira, las personas que están en mi rango de edad tienen que vacunarse. Los que son más pequeños, los que son más jóvenes,
como no se conocen las consecuencias de esta nueva vacuna, es mejor que no, y que esperen el proceso de inmunización al que ya en buena medida hemos llegado. Entonces, cuando yo decía esto, ellos me decían: Alejandro, tú estás traicionando al movimiento Pro Vida por esta y por esta otra razón. Pero yo les decía: miren, hermanos, ustedes tienen el derecho a discrepar. No tienen el derecho a decir que, como yo, creemos en una aplicación moderada, racional, transparente, clara, no exagerada, pero en última instancia creemos en que una vacuna bien desarrollada puede salvar vidas. En el caso, la mía, nadie puede decir que yo soy un traidor a la causa. Habrán locos que lo dirán, pero hermanos, entendamos, primero, estemos atentos a esta fiebre o gripe del mono, dependiendo de cómo se traduce. Sepamos que podemos tener una pandemia, pero exijamos que nuestras autoridades no cometan la locura prepotente de arrebatar las libertades, incluyendo y de manera particular las libertades religiosas, porque en muchos lugares se podía ir a los supermercados, ya con distancia, con máscara, pero ¿se podía ir al supermercado y no se podía ir a misa? Eso es arbitrariedad. Y en consecuencia, las autoridades políticas y las autoridades sanitarias, si quieren hacer el bien que se puede hacer y que se debe hacer con las vacunas, que no abusen del poder y que no mientan. Que tengas un buen día.